estándar, enfoque de medición. Prácticas estándar, enfoque de medición. Lógicamente debemos de tomar ciertas medidas y para tomar ciertas medidas vamos a utilizar ciertos instrumentos. Uno de los instrumentos básicos, pues, lógicamente, es la famosa regla de medición, ¿no? Entonces, las reglas son instrumentos para tomar medidas, como las que usamos para nuestra libreta. Lógicamente, las de aviación pues, son hechas de acero, son rígidas o flexibles, de acero inoxidable. Entonces, todas las pruebas deben de estar certificadas. Aquí nos comenta que la regla debe estar dividida en pequeñas partes con fracciones decimales de un medio de pulgada, de un cuarto de pulgada, de un octavo de pulgada, de un 16 de pulgada, un 32avo. ¿Para qué? ¿Medir la cilindrada? Pudiera servir, pero nada más te mediría no tanto la cilindrada, porque recuerden que la cilindrada es el volumen del cilindro. Podemos medir la carrera. Pero nosotros podemos medir como la del cilindro hasta cierto punto, porque recordemos que la cabeza del tipo de motor puede ser cóncava. ¿Vale? Entonces sí la puedes usar para algunas medidas de línea recta, pero no es tan recomendable. ¿Vale? Más que nada para medir la carrera, pues. ¿Vale? O no sé a qué te refieres. En los carros, sí. Los aviones, creo que es más preciso, tiene otro instrumento de los cilindros. En los carros se utilizan la regla normal para ver qué tanto está fuera de rectificación el pistón. ¿Vale? Entonces, las reglas pues, nos van a dar medición, deben de estar seccionadas, un medio de pulgada, un cuarto, un octavo, un 16avo. Aquí nos comenta que son manufacturadas en dos estilos básicos, marcadas en fracciones, en decimales o en centésimos de pulgadas. Aquí tenemos otro tipo de regla combinada. Una de las áreas que utiliza más instrumentos de medición son los talleres de pruebas no destructivas. En la actualidad, por ejemplo, como el caso que les platiqué de una pieza que se le cayó a un tren de aterrizaje, le tienen que hacer una prueba no destructiva. Hay diferentes tipos de pruebas no destructivas, una de esas es corriente EDI. Estos talleres están especializados en corriente EDI. EDI es en este caso el autor que hizo ese procedimiento, tipo de corriente. ¿Vale? Haz de cuenta, aplicas una corriente y con unas laminillas de imán se genera la prueba de donde hay una posible fractura del propio elemento. ¿Vale? Estos talleres en México tenemos muchos y más en esta colonia, la colonia federal. Tenemos el taller de entrenamiento de lo especializado, el taller, tenemos el taller de avionics. Hay varios talleres en esa área. En dado caso, si en algún momento a ustedes les gustara esto de medir a detalle las piezas de los elementos de los motores específicamente de combustión interna alternativo, de los de pistón,
para aviación pudieran incursionar en estas áreas. La verdad tienen mucho trabajo, porque por ejemplo los aviones generales que están en Toluca o aquí en la Ciudad de México, pues recurren a estos talleres. Y ya se me cayó esta pieza, quiero que le hagan una verificación, lo mandan a esos talleres, lo regresan. Es, digamos, que otra área de oportunidad que ustedes puedan tener. Porque así a grandes rasgos, en un hangar muy grande, pues casi no se dedican a este tipo de trabajos, aunque sí lo tienen, ¿no? Más aún si es un hangar MRO. Recordemos, un hangar MRO tiene la facilidad de hacer todos los tipos de trabajos posibles, de todos los tipos de aviones posibles que llegan en un país. ¿Vale? Supongamos, a lo mejor el hangar de, por decir una aerolínea, de Volaris. Volaris nada más su hangar maneja aviones Airbus, ¿no? Entonces solamente va a poder atender a aviones Airbus y nada más a su propia aerolínea. ¿Sale? Un MRO atiende la necesidad de cualquiera. Un MRO, si le falla un avión de Air France, ahí lo mandan y lo arreglan. Si le falla un avión de Volaris, lo mandan allí y lo arreglan. MROs tenemos pocos en México, pero sí son muy grandes. El MRO de Mexicana, tenemos el MRO de Aeroméxico, que es conocido como TechOps, que está en Querétaro. Entonces, esos son, digamos, dos áreas de posibilidad. Son hangares que normalmente tienen hasta 10, 15 aviones, 20 aviones que lo están reparando de forma constante. El de Querétaro dicen que es una plataforma que llega a tener hasta de 20 aviones de forma simultánea. Tiene aviones exclusivos de Aeroméxico y de Delta. Son los dos. El MRO de Mexicana pues atiende a todos los que quieran atender. ¿Vale? Entonces son talleres de mantenimiento grandes. Dentro de las reglas, pues tenemos esta regla con ciertos ángulos de medición. Es una regla combinada. Vamos a hablar ahora del compás. ¿El compás para qué nos va a servir? Para medir diámetros de elementos circulares, ya sea diámetros internos o diámetros externos. Los compases. ¿Cómo lo vamos a poner? Así como lo vemos en la figurita, si son diámetros externos, utilizamos el compás con la parte externa o el compás con las partes internas. Son medidas a precisión. Tú tomas la medida, aseguras el compás, después lo sacas, lo pones en la regla y pues ya toman la medida real. No tiene gran ciencia los compases. Entonces, la pregunta clásica de examen, ¿para qué te sirve el compás? Para medir diámetros internos y diámetros externos. No tiene gran ciencia. Vamos a usar los famosos micrómetros. Ese sí tiene un poquito más de ciencia, pero aún así no es difícil. Los famosos Vernier. Tenemos digitales y los clásicos. No les gustan. Les dio clase, ¿no? El maestro. Aprendieron a usar el Vernier, ¿no? Entonces ahí, vean, no tiene gran ciencia. Básicamente esto los utilizarían los talleres, lo hacen más los talleres de motores de combustión interna alternativo. Pero pues también es importante que ustedes los utilicen. Vamos a ver un poquito el tutorial.
vamos a trabajar con el vernier, el micrómetro, la regleta, para tomar medidas como tal. De hecho, es parte del contenido temático del programa. Entonces, pues, como tal, ya lo vimos. Micrómetro, vernier y la regleta. Son para tomar medidas. ¿Dónde lo utilizas? Vuelvo a repetir, en aeronáutica, normalmente en los talleres de pruebas no destructivas. Ahí es donde normalmente lo utilizas. Yo en el poco tiempo que estuve en Mexicana, nunca lo utilicé. Pero pues es parte del contenido, ¿no? ¿Sale? La verdad no les pongo preguntas del examen, nada más básicamente para qué es, para qué lo utilizas. Entonces, al otro punto, que es el torquímetro, es otro elemento. Este sí es importante. La ley dice que el torquímetro debe de estar ajustado. Entonces, normalmente cuando nosotros vamos a hacer una inspección a un taller de mantenimiento de aeronaves, ahí sí tienen torquímetros. Los torquímetros son los que dan la precisión de apriete, en este caso en un tornillo, en una tuerca. Los aprietes sí son importantes en este caso, porque si tú aprietas de más, puedes provocar una rotura en el propio tornillo, en la tuerca. Entonces, el torquímetro pues lo vamos a utilizar, valga la redundancia, para aplicar torques con exactitud. ¿Sale? El torquímetro para aplicar torques con exactitud. Cuando cambias, por ejemplo, no tanto la rueda, sino son para ciertos elementos a precisión que están sometidos a vibración. Recordemos, si tú le aplicas una fuerza más de la normal, puedes provocar que el propio tornillo que va ajustado se fatigue o se truene. Igual, si le aplicas una fuerza menos de la normal, puedes provocar que se afloje, que se bote. Entonces tienes que aplicar un torque exacto. ¿Y cómo lo tienes que aplicar? Con el torquímetro. Al momento que tú estás aplicando la fuerza, ahí te va a decir exactamente la cantidad de fuerza que estás aplicando y pues lógicamente ya generas un torque con exactitud. Este es el torquímetro, ¿vale? Tú vas aplicando el torque y ahí te va marcando la fuerza que tú estás aplicando y lógicamente a cada tornillo tienes que apretarlo a cierto torque. ¿Con torque? Posiblemente entonces. En el neumático nunca vi, pero puede ser que sí. En el motor para pisas. Pero yo te puse. Entonces, básicamente es para dar un torque a precisión, ¿sale? Evitar que se fatigue el propio elemento y en algún momento se truene o quede flojo, ¿no? Recordemos. ¿Con la mano? ¿Pero en el avión? Ah. Una cierta presión. Yo le das, no sé, como. Yo imagino que es alrededor de unas 12, le doy como 15. Luego le doy con 4 dedos, 3, 2, 1. Solamente con un dedo que yo quiero dar una cosa que pero el manual es de carro normal. Bueno, los carros en las motos, pues que sepa, creo que no he visto que apliques torquímetros. Pero sí, antes, ¿sí? Okay. En el avión sí es de ley, lo que marque tienes que aplicarte fuerza, ¿no? A mí sí me tocó maestros
que decía, no, que nada del torquímetro, ¿no? Mi torquímetro es mi vena, ¿no? Cuando mi vena resalte, entonces ahí realmente son malas prácticas, ¿no? O sea, recordemos, en la antigüedad sí hay muchas piezas que se caen, ¿sale? Porque no aplicas el torque adecuado. El torquímetro para eso es, nada más para aplicar la fuerza adecuada según diga el manual, ¿no? ¿Sale? Entonces, no tiene gran ciencia. Igual vamos a tener torquímetros análogos y hasta cierto punto digitales, ¿no? Torquímetros. Entonces, básicamente el torquímetro es para dar un ajuste a precisión. Igual vamos a poner este pequeño video. ¿Ahí está? Ah. Entonces vamos a poner video. Vamos a